Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Aquí estamos nuevamente, una vez más, para compartir con ustedes la enseñanza de cada semana. Esta semana tenemos la lección llamada Escucha su voz. Y nos va a llevar a reflexionar la dureza que hay en la humanidad desde siempre. Hebreos capítulo 1, verso 1 dice: habiendo hablado Dios muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, Jesucristo, a quien ha constituido heredero de todas las cosas, y por quien asimismo hizo el universo, dice en Hebreos. El Dios que hizo todo ha estado tratando de hablar con la humanidad desde el principio, y para estos días nos ha hablado a través de su Hijo, Jesucristo, quien nos llama. En San Marcos dice: la hora ha llegado, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepentíos y creed en el Evangelio. Nos invita continuamente a reflexionar respecto de nuestra vida y de encontrar una paz, una bendición a nuestro ser interior, para no andar en temor, en angustia y tampoco en enfermedad, sino más bien en sanidad. Y todo esto es lo que nos lleva a considerar nuestra vida con respecto a lo que Dios está queriendo hacer, hablando a la humanidad, rescatándola, sacándola de las tinieblas para llevarlas a su luz admirable. Y nosotros cada semana intentamos ir captando mejor de esa luz para que se quede con nosotros. Así que vamos a entrar en la lección de hoy, esperando que usted se encuentre bien. Si no está bien, ponga la fe en Jesús, del cual hablamos continuamente. Y la fe que usted ponga en Él puede producir la sanidad sin duda, porque Él es nuestro sanador. Amén. Vamos entonces a la lección de hoy. Escucha hoy su voz. Lucas capítulo 13, vamos a leer en el verso 34 y 35, y dice así: en el nombre de Jesucristo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. El Señor esté bendiciendo nuestras vidas. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, que su gracia, que su virtud, que su sanidad nos llene en esta hora, Señor, nuestras vidas, nuestras almas, muchas veces almas sedientas, almas desoladas, almas angustiadas. Señor, ponga en nosotros paz, ponga en nosotros, Señor, de su Espíritu, para que haya libertad, para que haya sanidad y para que haya bendición. Padre, se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Escucha hoy su voz. Escuchar al Señor, no todos, menos en este tiempo, nadie está dispuesto a darle un tiempo a escuchar la palabra de Dios. Aún nosotros mismos muchas veces nos hallamos haciéndole el quite a poder oír
Es necesario oír porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Vemos que Dios ha estado tratando, como dice Hebreos, de hablar con nosotros, con los humanos, para rescatarlos de la ignorancia de desconocimiento, desconocer el futuro del hombre. Hay un futuro, como dice la canción nacional, un futuro esplendor para los que creen. Eso no lo dice la canción nacional, pero sí dice que tenemos una nación con un futuro esplendor. Dios así lo quiera. Pero sí, en Jesús tenemos un futuro esplendoroso si prestamos atención a su palabra. Veamos, dice que la escritura que hemos leído tiene como objetivo, por un lado, mostrarnos las misericordias de Dios, que Dios está queriendo hacernos despertar de nuestra indolencia, de nuestro vivir como que el día de mañana es seguro y viene, pero eso no es así. Las misericordias de Dios se renuevan cada día para el que cree, y entonces nos muestra la Escritura claramente que el Señor está intentando juntar a su pueblo, juntar a los que le aman, a los que le buscan. Y por otro lado también nos muestra la dureza del corazón de la humanidad, que no quiere oír. No tiene tiempo para oír. Entonces también nos alerta y nos descubre que para aquellos que no quieren oír, para los que no se dan un tiempo a oír, tampoco le espera un futuro esplendoroso. Por el contrario, habrá sido merecedor de vivir en un mundo contumaz, rebelde y muy perverso, donde hay traición, donde hay engaño, donde no hay misericordia, donde hay mucha crueldad y mucha maldad. Vamos a entrar entonces a buscar las misericordias de Dios en esta enseñanza este día, y Dios nos ayude a comprender cómo podemos experimentar una buena relación con Dios para vivir en plenitud, con gozo, con paz, con bendición de nuestra boca saliendo continuamente. Dice la lección: cada oportunidad una traición. Cada vez, esto se refiere a que cada vez que Dios daba una oportunidad, el pueblo le traiciona. El pueblo somos nosotros, la humanidad toda, vamos a decirlo, porque Él nos hizo. Así lo dice la Escritura, Génesis 1:1. En el principio creó Dios todas las cosas. Creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Dios nos hizo. El salmista nos dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces debemos entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, por sus patios, por sus lugares hermosos, con alabanza en la presencia del Señor. Dice: siempre el pueblo de Israel tuvo problemas, contó con la ayuda de Dios continuamente, porque, como dice Jesús, separado de mí, nada podéis hacer. Bueno, Israel tuvo problemas y clamó y lloró y buscó a Dios, y mediante esa búsqueda la misericordia de Dios se manifestó mediante su gran poder, con prodigios, con señales y milagros, por amor de su pueblo. Y eso no ha cambiado, porque de tal manera amó Dios al mundo, siempre lo citamos, que ha dado a su Hijo unigénito. Esta es la señal, que ha dado
a su Hijo unigénito. Lo dio por nosotros, al sacrificio, a la muerte, al escarnio, a la burla, al desprecio, y el mundo hoy lo sigue haciendo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es hermoso el texto, la palabra. Bueno, así como Israel, también nosotros vivimos esa experiencia en que clamamos a Dios, queremos ayuda, Dios nos ayuda y pronto nos olvidamos y seguimos nuestra vida como si nada. Dice, nosotros no éramos pueblo de Dios, pero Él nos hizo pueblo. Recuerde que Dios tenía un pueblo que es Israel. Él tomó a Abraham y de sus lomos hizo que naciera Israel, Jacob, y luego los patriarcas, los 12. Primera de Pedro nos dice en la epístola de el apóstol Pedro, dice capítulo 2, verso 10, nos dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, esto es a nosotros, no éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, porque esto es por misericordia divina, no hay otra forma. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, este es lo que establece la Escritura, que nosotros no éramos pueblo y Dios nos hizo pueblo por amor. Tal como Israel, Dios por amor les ayudó, los socorrió en el desierto, en Egipto los sacó, los hizo cruzar el mar, les hizo señales, prodigios, milagros muchos. Ellos, hay muchos cánticos hermosos en los salmos que manifiestan la obra de Dios en sus vidas. Ahora en nosotros, que somos pueblo de Dios, por su misericordia siempre estamos prestos a clamar a Dios si estamos en necesidad. Cuando hay angustia y necesidad, estamos clamando y con fe confiamos que Dios nos va a dar el bien y lo recibimos gozoso, y una vez que lo recibimos disfrutamos del bien recibido y luego nos olvidamos. Y el compromiso con Dios sigue, como dice en la Escritura, que cuando tomaron al Señor para llevarlo al pretorio, y los discípulos le seguían de lejos. Nosotros a veces seguimos al Señor de lejos. Dios, que es bueno, como dice que la gallina, dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos, mas vosotros no quisisteis. Dios siempre está buscando reunirnos, llamarnos, hablarnos, y quiere manifestarse a nuestra vida, quiere ayudarnos, socorrernos, darnos una luz de una vida de bendición. Más nosotros, cuando estamos según nosotros bien, no necesitamos de esa palabra ni ese consejo, y por eso no estamos prestos a oír. Si nosotros no estamos prestos a oír, menos el mundo. El mundo está en otra visión de la vida. Nos olvidamos del Dios creador que hizo todas las cosas y que ha hecho misericordia sobre nuestras vidas, e intentamos justificar nuestra forma de vivir y nuestra forma de servir a Dios y de no atender al consejo de la palabra. Más bien aceptamos con mucho gozo la bendición, pero rechazamos
el consejo de la palabra. Dice en San Juan, vamos a ir al Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, en el verso 14, nos dice, este es en el capítulo 5, habla del paralítico de Betesda. En Betesda era un estanque que estaban todos los enfermos. Recuerda usted esa parte de la escritura, ¿verdad? Están todos los enfermos ahí porque de tiempo en tiempo descendía un ángel, movía las aguas y el primero en entrar era sano. Y el Señor llega a ese lugar, al estanque de Betesda, y se dirige a hablarle a un hombre que estaba por 38 años ahí postrado. Entonces le dice, ¿quieres tú ser sano? Y él le dice, Señor, no tengo quien me meta al estanque. Cuando viene el ángel, mueve las aguas, uno entra antes que yo y yo ya no alcanzo. Llevaba 38 años en ese lugar el hombre. Pero el Señor le sana ese día. Le dice le dice en el verso 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces había ahí una pequeña dificultad religiosa. El día de reposo no podía hacerse obra ninguna, según se entendía en los humanos. Pero Jesús viene a rectificar eso cuando les pregunta, porque siempre los religiosos, en este caso fariseos, saduceos, hombres que estudiosos de la ley, le reprendían por ello, por el celo, la envidia. Hay muchas cosas que podríamos empezar a ver qué sucedía ahí, pero específicamente era porque ellos se ceñían a que el día de reposo no se podía hacer eso. No había obra que pudiera hacer el hombre. Entonces Jesús les pregunta, ¿qué es lícito hacer el día de reposo? ¿Hacer bien o hacer mal? Les cambió la perspectiva en la pregunta. Pero ellos ni aún así captaron. Y entonces aquí lo tenemos sanando a este hombre. Pero luego, para prestar atención respecto a que aceptamos la dádiva, ese hombre feliz, ahora andaba feliz, estaba en el templo. Jesús lo encontró después en el templo. De hecho, estaba tan contento que no sabía ni quién lo había sanado. Le preguntaron, ¿quién te dijo que podías andar con tu lecho en el día de reposo? No atendían al milagro, sino que atendían a la falta. Mire, este anda en el día de reposo con su lecho, en el lugar donde estaba postrado cuando estuvo enfermo, en vez de alegrarse de que estuvo enfermo y ahora estaba sano. Pero eso es la religiosidad en los términos estrictos de estar buscando equivocadamente, vamos a decir. Entonces dice en el verso 14, después Jesús le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces el Señor le aconseja, presta atención, tú fuiste sanado porque estuviste mal, no te olvides de eso. Porque nos olvidamos y cuando recibimos la sanidad, el milagro, estamos contentos, damos testimonio, damos gracias, pero después se nos olvida. Después seguimos con nuestra vida como siempre, como si nada. En Mateo capítulo 3, Evangelio según San Mateo capítulo 3, verso 7 en adelante nos dice, y los saduceos venían a su bautismo, este es Juan bautizando ahí en el Jordán. Y le decía, dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía, este Jesús que está mirando, que los está viendo, a los maestros de la ley, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no
penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto sucedía ahí, porque le estaba mostrando que su vida no estaba bien y había que mejorarla. Como la palabra, cuando la oímos, nos enseña que estamos mal y que tenemos que mejorar. Tenemos que enmendar, tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Israel era un pueblo duro de cerviz que mataba a los profetas que Dios enviaba con la palabra a corregir sus errores. Porque cuando uno viene a corregir los errores, uno no le agrada. Entonces mira con desagrado al que trae esa reprimenda. Israel hacía lo mismo. Pero es justamente la palabra de verdad que nos da la libertad y que es la que nos lleva a la sanidad del alma, del ser interior, y nos da poder para superar situaciones difíciles de la vida. Pero nosotros estamos ligeros a rechazarla y no le damos cabida a Jesús en nuestro corazón y en nuestras vidas. Somos como los que iban tras los milagros del Señor. Como dicen muchos predicadores, andamos tras los panes y los peces, cuando lo importante es estar con el Señor y oírle, porque separados de Él nada podemos hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Escuchemos hoy su voz. Dice, la palabra de Dios produce en nosotros, cuando nos habla, estamos en cuanto a la corrección, de dar buenos frutos. Los árboles, dijo el Señor, el buen árbol se conoce por los frutos los conoceréis, porque el buen árbol no puede dar mal fruto. Si es bueno, va a dar un buen fruto. Y ni tampoco el mal árbol puede dar buen fruto. O sea, si el árbol es malo, de seguro el fruto es malo. Y si el árbol es bueno, de seguro el fruto es bueno. Porque por sus frutos los conoceréis. Y nosotros, que estamos siempre intentando justificarnos, buscamos el mal en otro lugar. Dice Hechos capítulo 7, verso 55. Ahí tenemos el apedreamiento de Esteban. Dice 7. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dice en el verso 54, oyendo estas cosas, porque aquí Esteban les dio testimonio, les predicó desde toda la historia de Israel, ¿no?, que estaban oyendo ahí. Y dice la Escritura, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Hay gente que cruje los dientes contra la iglesia porque tiene un mensaje, el mensaje de luz, el mensaje de sanidad, el mensaje de bendición. Y entonces ataca a la iglesia, ataca la palabra, ataca la fe. Usted no desmaye, confíe en el Señor. Luego dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron contra él. No querían oír la palabra de Dios.
No querían oír la palabra de Dios. La gente no quiere oír. El no querer oír la palabra de Dios no es del Espíritu de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios, mi palabra oye, dice Jesús. Entonces, arremetieron contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Verso 60 dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, un buen árbol. Lo estaban apiedrando, las piedras golpeaban su cuerpo injustamente porque no querían oír el consejo de la palabra de Dios, porque la arrogancia del hombre, la soberbia del hombre, se cree, se siente más sabio, más poderoso. Mas Esteban dice que clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él decidió perdonarles de la injusticia que cometían con él. Bueno, esto es por la condición del hombre que está degradado, caído de la gracia de Dios y en oscuridad, en tinieblas. No quiere oír la verdad, no quiere verla tampoco. La evidencia está ahí. La evidencia está ahí. Jesús es nuestro libertador. El Señor es nuestro Salvador. El Señor es nuestro Creador, ayudador. Es hermoso el Señor tenerlo en la vida, que tome dominio de todo. Descanse en Él. Descanse en Él. No tema. Creed en Dios, creed también en mí, dijo el Señor. No teman. Creed en Dios. No se turben, también dice otra versión. Jesús vino para servir, para ayudar a la humanidad, vino también para anunciar el reino de Dios y dar libertad a los cautivos, porque la gente está cautiva del pensamiento necio de la oscuridad del mundo, creyendo que el mundo se hizo a sí mismo, que el hombre es capaz de dirigir su destino, capaz de enmendar lo designado por Dios para la creación toda. No podemos hacer nada más que clamar, bendecir, glorificar a Dios. Y si nosotros queremos obtener estas bendiciones, necesitamos oírle con atención y obedecer a su palabra. Sin embargo, muchos oyen la palabra de Dios, ven cómo se descubren sus errores y entonces se levantan y se van. Se enojan. No quieren oír sus errores. No queremos oír nuestros errores. No queremos que nos hagan ver mal. Pero lo que la palabra quiere hacer es mejorarnos, hacer de nosotros un buen árbol, para que demos buen fruto. Seamos aroma agradable, aceptable. Donde estemos, dejemos buen olor. Dejar buen olor. Aún a sabiendas de que están mal, tratan de justificarse de algún modo, a veces empleando la misma palabra de Dios. Por eso se dice también que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Necesitamos examinarnos nosotros a la luz de la palabra de Dios. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, en el verso 23, dice: entonces él,
Oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Este es un joven que el Señor le aconseja. A ver, leamos desde el principio. Dice en el verso 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Su interés, o donde estaba su ocupación, su pasión, era incompatible con el interés divino. Dios no tenía interés en su riqueza ni en sus bienes, sino en su alma, en su conducta, en su ser. Perdón, estoy un poquito resfriado. Entonces, el hombre quiere el bien de Dios, pero no entregar nada de sí, de esfuerzo, de búsqueda, para agradar a Dios, para dar olor grato delante de la presencia de Dios. Y entonces se contraponen los intereses humanos con los divinos. En esto consistió el gran problema de los judíos, Israel. En su orgullo, ellos creían estar bien y amaban el guardar sus tradiciones, pero no se sometían realmente a Dios. Estaban buscando, acusándole al Señor que andaba haciendo sanidades el día de reposo. Y ellos estaban bien si eran hijos descendientes de Abraham, por tanto sus derechos ya estaban inamovibles. Lo cierto es que el hombre no tiene nada bueno y por eso le dice al joven, cuando le dice: Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno?, dijo Jesús. Jesús es sin pecado. Jesús sin pecado. Jesús es el Dios santo, muerto por los pecadores, el justo por los injustos. Él dice: ¿por qué me llamáis bueno? Solo Dios es bueno, porque nosotros nos creemos buenos. Y como nos creemos buenos, no hay falta en nosotros. Entonces, ¿quién nos puede venir a corregir? Y el mundo es más soberbio. No quiere oír a Dios. No quiere quieren eliminar a Dios, porque así no hay problema, no hay barrera. Ese es el orgullo del hombre. Y la bendición del hombre está en someterse a Dios, su Creador. Como los polluelos yendo bajo el abrigo de la gallina. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A nosotros muchas veces nos pasa igual, nos endurecemos para con Dios. No queremos oír su palabra ni su consejo porque nos afecta directamente y nosotros somos buenos. No queremos someternos a obediencia, somos rebeldes y contumaces. Por ese mismo tipo de orgullo fue que murieron muchos profetas, porque traían la palabra y por la soberbia, así como a Esteban, los apedreaban, los metían a cisterna, los castigaban por traer la verdad. También nosotros, en forma figurada, despreciamos a Dios, escarnecimos a Dios cuando
desechamos su palabra, cuando no prestamos atención a su palabra. Y entonces rechazamos al mensajero. El mensajero no me agrada, no me gusta cómo predica este hermano. Se nos olvida que la palabra de Dios está en el parlante, que es el hermano, nada más. Mateo capítulo 3, versos 10 al 12 nos dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice Juan. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. La sanción, la recompensa para cada uno según haya hecho. El buen árbol da buen fruto y el mal árbol da mal fruto. Nosotros necesitamos dar buen fruto. Si queremos ser un árbol que dé buen fruto, uno que nunca llegue a ser alimento del fuego, debemos dejar que la palabra de Dios nos limpie y que nos aconseje y nos corrija. Y entonces vendremos a recoger la bendición que Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor fue a preparar un lugar para nosotros. Pero ¿cómo hacer para poder dar los frutos de bien? Los frutos, ¿cómo hacerlo? Si somos tan frágiles, tan poco confiables, tan débiles de carácter. Necesitamos la fuerza y la potencia de Dios en nuestras vidas. Para eso necesitamos estar aprendiendo, oyendo, atendiendo. Para terminar, San Juan capítulo 15 dice el Señor, verso 1 en adelante: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Es necesario ser limpios, no somos perfectos, necesitamos seguir siendo limpios. Dice: todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Lleva fruto, pero lo va a limpiar. ¿Y por qué? Para que lleve más fruto. Es necesario que nos limpie el Señor y su palabra. Ya no vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será
hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No puede el árbol malo dar buen fruto, ni el árbol bueno dar mal fruto, porque por sus frutos los conoceréis. Escucha hoy su voz. Que el Señor Jesús le bendiga. Padre, en el nombre de Jesucristo le damos gracias por esta palabra, por esta enseñanza. Bendiga a los maestros, Señor, que preparan estas enseñanzas, que nos ayudan, Señor, a reflexionar respecto de nuestra vida, Señor, de nuestra relación con su palabra, con sus dichos, con su enseñanza. Que su Santo Espíritu venga sobre nosotros, bendiga cada hogar, cada familia, cada oyente, y le ministre en esta hora sanidad milagrosa. Bendición de Dios para todo el que cree y reciba la corrección de su mano, Señor. Pedimos, Padre, que nos libre del mal, como dice su palabra, para que no nos dañe y haya bendición en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Que el Señor Jesús le bendiga. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. No se olvide, Maranata, Cristo viene. Que el Señor le bendiga.